Está aquí con nosotros el doctor Alexis Mera, es el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Le hemos pedido que nos acompañe para revisar algunos temas. Quisiéramos tal vez empezar con algo que tratamos hace pocos instantes. Esto es que hay muchos detenidos que tienen procesos sonados, presencias públicas muy importantes, que se acogen a esto que se denomina en términos periodísticos el 2 por 1, o sea, beneficiarse por ciertas maneras de comportarse al interior de la cárcel. ¿Cómo leer, cómo interpretar eso, doctor? Buenos días. Buenos días, Juan Andrés. Bueno, la gente, según las leyes, la gente tiene que salir luego de un tiempo y hay rebajas, ¿no? Yo creo que la sociedad lo que debe discutir es si está de acuerdo con rebajar las penas. Hay sistemas en los cuales las penas se rebajan hasta la mitad. Y esos son los temas que debe discutir la sociedad. No debe discutir si está bien o no que el señor Fernández salga, porque la ley lo permite. Tengo entendido que le permitía salir, ¿no? Y la gente tiene que salir libre en algún momento. Lo que pasa es que a veces la sociedad quiere que la gente esté presa el resto de la vida y eso no se puede hacer. Se producen linchamientos muchas veces. La sociedad, el colectivo quiere ver sangre. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, que tal vez las leyes fueron mal hechas. Bueno, hay que conciliar aquí la vindicta pública, la venganza social, con los derechos de los reos, que también los tienen, de salir libres por buena conducta. Esos son temas que deben conciliarse y deben analizarse en un amplio debate social, ¿no? ¿Pero a usted le parece pertinente estas disposiciones, que son producto de Montecristi, muchas de estas, ¿no? No, todas estas disposiciones de rebaja de penas vienen desde hace mucho tiempo. El 2 por 1 sí, como lo conocíamos anteriormente, pero esto de la buena conducta, de capacitación, de disciplina, en fin, fueron ya consideraciones de Montecristi, ¿no? No, Andrés, lo único que se hizo en Montecristi fue liberar a los presos que habían sido arrestados por llevar una bolsita de marihuana en el bolsillo, ¿no? Nada más. De ahí todas estas disposiciones vienen desde hace muchos años y deben analizarse. Yo creo que la rebaja siempre es conveniente, ¿no? De pronto debe analizarse cuál es la evaluación de la rebaja, porque buena conducta a veces es un término muy usado, ¿no? Claro. Pero esos son los temas que deben analizarse, pero rebajas debe haber siempre, ¿no? Yo pensé que habían surgido muchas de estas reformas en Montecristi y en el Congresillo, y que hay un poco este reclamo al gobierno de haber permitido que salgan muchísimas personas de las cárceles. Lo que pasa, don Andrés, es que cuando aquí se dicen las cosas repetidamente se piensan que son verdad. El otro día lo veía al alcalde de Guayaquil diciendo de que él no iba a tener ninguna relación con el gobierno mientras no se arregle este sistema que fomenta la delincuencia, como él dice. Pero lo que él no sabe, que está mal asesorado, es que este sistema que él cuestiona de la detención en firme, que se derogó, lo derogó una Corte Constitucional Social Cristiana. No lo hizo este gobierno. Este gobierno no ha hecho ningún sistema de rebaja de penas, ni ha hecho un sistema de limitar la caducidad de la prisión preventiva, como sostienen algunos. Eso no es verdad. Bueno, y ahora que estamos hablando de la justicia, estamos asistiendo a un enfrentamiento entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia por el tema primero de la descalificación o de la salida de los jueces y ahora por la designación de los nuevos. ¿Cómo entender este enfrentamiento que se está presentando con cierta frecuencia? Vea, el Consejo de la Judicatura fue creado en el año 1997. Yo he sido asesor del Consejo de la Judicatura y asesor de la Corte Nacional de Justicia en mi carrera profesional. Y toda la vida he visto que se han peleado, porque hay peleas de poder. Ese es el problema de la naturaleza humana, ¿no? A veces muchos funcionarios ahí no llegan a ver la trascendencia de sus cargos, sino se dedican a pelear poder. En este caso, mi criterio jurídico es que el Consejo de la Judicatura tiene plena facultad de juzgar, sancionar y destituir a los jueces nacionales de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia. Y si ellos no quieren, pues están equivocados y yo no le veo ningún sentido eso. Ellos quieren evitar, ellos piensan que solo ellos se autorregulan. Entonces yo voy a proponer que el Ejecutivo se autorregule también, pues. Que el presidente meta preso a su propio ministro, de que no haya justicia. Ese es el criterio de los jueces, eso no puede ser. Siempre debe haber alguien, todos respondemos ante otra entidad, el gobierno ante la justicia, ante la Asamblea. La Corte Nacional responde ante el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura ante la Asamblea Nacional. Pero no las sentencias, pues, doctor. Porque si se comienzan ya a resolver las sentencias en el Consejo de la Justicia, es que hemos creado ya otra instancia. No, eso no se está discutiendo. Las sentencias no se revén. Pero si un juez viola la ley en una sentencia, tiene que ser destituido. Hace poco una jueza aquí de Quito le ha dado unas hectáreas de madera a una compañía privada en Esmeraldas. Entonces no puede, violando una disposición de la Corte Constitucional, esa jueza tiene que irse a la casa, ¿no? Ahora, doctor, otro caso que ha sido sonado es el caso de Sucumbíos, en donde se le ha llamado nuevamente a juicio al exministro de Defensa, actual candidato Juan Manuel Santos. Esto también de estar manejando
manejando dependiendo de los vaivenes políticos, ¿no le parece que no es conveniente? No, Andrés, el gobierno no tiene ninguna relación. No, yo le pregunto a usted más bien como jurista, como analista, ¿no? Sí, los jueces tienen que decidir sus situaciones conforme a los méritos de los procesos, pero en ese tema el gobierno no ha intervenido ni está decidiendo que el señor ministro o el candidato presidencial tenga o no tenga alguna vinculación penal por su campaña electoral colombiana. El gobierno no interviene en un proceso interno de Colombia. Claro. Y la justicia tendrá que decidir. Pero la justicia sí parecería que está sometido un poco, le digo, a estos vientos políticos de campaña en Colombia. Bueno, estará sometida por razones que no tienen nada que ver con el gobierno, porque el gobierno no ha tenido ninguna injerencia ni intervención. Yo no conozco el tema ni he revisado un papel de ese juicio. Bueno, en algo que sí tuvo injerencia el gobierno fue en el juicio fallido al fiscal general del Estado. Bueno, ya no? Es un tema que ya terminó. Sí, porque el gobierno es un tema político, el gobierno tiene asambleístas que intervino, efectivamente, y es un tema que ya se acabó, ya se terminó. ¿Intervino para defenderlo a Washington Pesantes? Sí, el gobierno consideraba de que no había méritos para el juicio político y pensaba que era inoportuno. El gobierno pensaba, y sigue pensando que era más oportuno un juicio político del Consejo de Judicatura, porque la justicia tiene muchos más cuestionamientos en su actuar que la fiscalía. Nunca se cuestionó actuar del fiscal en sus providencias y en sus decisiones. En cambio, la justicia tiene un montón de falencias en este país. ¿A quién? ¿Al Consejo de la Judicatura? Claro, dice usted que se le debería iniciar un juicio. Así es, sí. Tal vez es temporáneo a estas alturas porque ya corresponde la remoción de ellos, ¿no? Pero el gobierno era partidario de un juicio al Consejo de Judicatura y no al fiscal. Y pasó lo que usted ya sabe y ha vivido, y todos lo hemos visto. Ahora, pero ¿por qué había que protegerlo? ¿Por qué había que defenderlo a Washington Pesantes? Porque no había méritos para un juicio político. Y ya le digo, aquí se ven momentos políticos. Era prioritario hacer un cuestionamiento a la Corte porque la justicia está mucho más cuestionada que la dictadura de la Fiscalía. No era cuestión de defenderlo, era cuestión de oportunidades y momentos, ¿no? Además que no había méritos, lo que se cuestionaba era la dictadura de sus subordinados y no de él, ¿no? Ahora usted dice que tal vez ya es extemporáneo lo del Consejo de la Judicatura, pero ¿por qué? Porque ya hay un cronograma un poco para cumplir con esta fase de transición por la que estaba atravesando el país. Claro, el Consejo de Participación ya debería, y está en mora con el país, convocar a los concursos para las nuevas autoridades, ¿no? Así es. Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, fiscal, contralor, y todo eso. Ahora, hay otro tema que quisiera pedirle una apreciación y es la que tiene que ver con el caso Chevron. Eso lo lleva el procurador, yo sé, naturalmente, pero ¿hasta qué punto eso va a ser un tema extremadamente complejo para el país en su conjunto? Bueno, ¿Usted cree que se puede revertir eso? Hay varios casos Chevron, ¿no? Últimamente hubo una sentencia de un tribunal de Holanda, en La Haya, en la Corte de las Naciones Unidas en La Haya, y eso se va a pedir a nulidad en función de las reglas procesales del país, de los Países Bajos. Claro. Y se va a pedir la nulidad porque... Vea, ahí hay una cosa terrible, don Andrés, porque la Corte de un central ha determinado de que las sentencias del Ecuador no valen. Entonces, vamos a ver si ellos determinarían que una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que eliminó el racismo, ¿no?, que fue Brown versus Board of Educators, vale o no vale. Capaz que ellos van a decir que no vale, ¿no? No puede una Corte estar sobre las decisiones soberanas de un Estado. ¿Usted lee como una interferencia de ese tribunal, de esa Corte, con los tribunales ecuatorianos? Por favor, ya quisiera que... Ya voy a demandar, porque yo en una Corte, en un central, que las decisiones de la Corte Suprema sobre el aborto, sobre la desegregación y discriminación racial, sean reveídas, pues eso es una cantinflada, nadie se le puede ocurrir, pero a esos caballeros se les ocurre hacer eso. Bueno, ese es un caso Chevron. El otro caso es Texaco, que es los daños ambientales aquí. Ese es un juicio que ya lleva algún tiempo y quienes defienden a la Texaco señalan que hay interferencia del gobierno. Bueno, eso no es un tema que le compete al gobierno, es un tema privado entre unas comunidades indígenas y Chevron. El gobierno no tiene ninguna relación, no le interesa el resultado de ese juicio, se gane o se pierda, no tiene ninguna interferencia. Y las acusaciones han sido acusaciones de unas grabaciones de terceras personas, pero no han sido demostradas, no hay ninguna injerencia, ni ningún interés del gobierno. Doctor, ¿usted tiene ya preparado el borrador, el documento final para el fideicomiso Yasuní Tete? Sí, efectivamente, lo tengo en mi poder, ya lo aprobé. Hoy día espero informarle eso al presidente de la República para que él también lo revalide, y ya lo que faltaría es firmarlo, ojalá con el representante de las Naciones Unidas que venga aquí al Ecuador, y espero que lo firmemos en el propio Yasuní. Tiene que firmarse en el Ecuador. O sea, la jurisdicción de ese fideicomiso es del Ecuador. No va a ser el Ecuador, hay una serie de reglas ahí en los contratos, pero lo ideal sería que venga el representante de las Naciones Unidas del PNUD y lo firmemos en el propio Yasuní. Más por un hecho simbólico. Ahora, lo que ocurre en el fideicomiso es que los dineros los manejamos nosotros, maneja el gobierno del Ecuador.
Sí, el dinero lo maneja un comité que está conformado por dos representantes del gobierno, 3 representantes del gobierno y 2 de los donantes y 1 de la sociedad civil. Ajá. Y ese comité decide invertir, pero solo en energía limpia. Ya. Y también en reforestación y en arreglo de bosques. Eso sí está, digamos, obligado. Claro, podemos invertir en hidroeléctrica. Y otros, hidroeléctricas también. Claro, es energía limpia, ¿no? En gas. O también en reforestación, en reparaciones ambientales en la Amazonía. ¿Y de ahí no puede salirse? Esa es un poco la... Claro, no puede salirse. No se puede salir, claro. no se puede utilizar en otros... No lo vamos a utilizar en refinerías, ni en educación, ni en salud, ¿no? Ya. Doctor, finalmente una última consulta. Fabricio Correa pide 6 meses de prisión para Alexis Mera. Bueno, no conozco el tema y no puedo opinar de un juicio mientras no sea legalmente citado. O sea que lo tenemos que ir a visitar en la cárcel la próxima vez. ¿Y por qué lo acusa? ¿De qué lo acusa? No puedo opinar de un juicio en el cual no he sido citado. En ese juicio